¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, yo bien. Lo primero que tengo que hacer es dar las gracias a todos los que os habéis preocupado por mi estado de salud, que como bien podéis observar dista mucho de ser lozano y juvenil, pero está acorde con los parámetros de la edad. Simplemente se trataba de pasar por boxes para arreglar algún desperfecto y para poner una maquinaria a punto y de esta manera poder afrontar también tanta exigencia como el calendario requiere, ¿no? Porque bueno, ya lo veis, sí, Lola, tú también lo ves. Aunque vosotros no podéis ver a Lola, está la pobre un poco amargada porque está deseando poder aparecer como estrella especial en los exteriores porque dice, yo no me voy a perder que un tal Pogačar y un tal Pipo Ganna y las grandes estrellas del pelotón estén ahí luciendo ya su palmarés y su palmito y yo no puedo aparecer. Bueno, pues esa es la primera lección que, como habíamos dicho en entregas anteriores, nos deja un poco este comienzo de la temporada, ¿no? Que no se guarda nadie nada para el final y que por unas razones u otras, por intereses comerciales, por ambición personal, porque los puntos son los puntos, porque hay que renovar compromisos de cara a las temporadas venideras, casi todo el mundo da, si no todo, sí lo mejor que tiene en estos momentos. Y por eso no es ninguna sorpresa que los nombres propios más relevantes del ciclismo internacional comparezcan en estos primeros asaltos. Hemos tenido esta semana 3, han venido a coincidir. Y la verdad es que nos han dejado una serie de reflexiones, de pozos de interés. Bueno, el primero, lógicamente, el de Tadej Pogačar. No es que se acaben los calificativos en torno a la figura del esloveno. ¿Qué va? Lo que no se acaba es su permanente demostración y, por lo tanto, lo que no se puede acabar también es nuestra gratitud para con el ciclista que es capaz de ofrecernos estos espectáculos. Es verdad que con menoscabo un poco de las ambiciones de los demás y eso tal vez pueda doler un poco cuando ves a corredores como los hemos visto en la Ruta del Sol, empezando por un Enric más soberbio, por un Mikel Landa segurísimo, por un emergente Santi Buitrago, por un Carlos Rodríguez que se ha mantenido en las primeras posiciones y de no ser por la caída posiblemente hubiera estado también peleando más cerca del podio, pero a fin de cuentas aquí el que suma y sigue es Don Tadeo. 51 victorias. No sé dónde leía que salvo Merckx y Peter Sagan, bueno, 24 años, ojo, estamos hablando de una nueva generación. Digo 24 años porque ahí está Remco Evenepoel, que suma creo que son 37 victorias, tiene 23 años y esta semana va a comparecer ya en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos. Son los nuevos tiempos, los tiempos modernos del ciclismo, en los que no es voracidad precisamente, no es ese canibalismo que en un buen momento histórico ejerció un tal Eddy Merckx o un tal Bernardino, ¿no? Es la propia competición la que lo exige. Y Tadej Pogačar este año le había pedido a su equipo no estar una vez más ante ese compromiso ineludible que tienen del Tour de los Emiratos Árabes Unidos. Pero claro, él tenía que responder con su calendario, pero responder a lo que es una obviedad, que es un ciclista que con determinados recorridos no puede salir a contemporizar. Claro, se ha llevado el trofeo de Jaén, paraíso natural, la clásica de los Olivos. Se ha llevado las 3 etapas de la Ruta del Sol, además con poderosas exhibiciones, se ha llevado la clasificación absoluta, 51 victorias con 24 años. Y lo que queda y lo que te rondaré, porque esto teóricamente solo es el prólogo de lo que será próximamente la Strade Bianche, donde tratará de revalidar el título y sigue y sigue y sigue. Bueno, yo me quiero quedar más allá de la figura irrelevante, no, descomunal de Pogačar, pero que efectivamente va de alguna manera agotando calificativos y ya no sorprende a nadie, ni sus gestas, ni sus demostraciones portentosas, lo que nos ha dejado la Ruta del Sol. Y yo creo que lo que nos ha dejado la reflexión en torno a algo que ya sabíamos, pero que conviene de vez en cuando recordar. Son esos recorridos entretenidos, diferentes, divertidos, finales exigentes. Sí, los velocistas se quejarán, pues que no se quejen, ahí tienen el Tour de UAE o ahí tienen otras carreras donde se acumulan las llegadas masivas. Hay determinadas carreras que tienen su idiosincrasia particular y por lo tanto esa hay que respetarla. Y gracias a esa es por lo que podemos ver en acción a los grandes protagonistas que hemos visto en la Ruta del Sol, empezando por Pogačar, siguiendo por Mikel Landa, continuando por un Enric más extraordinario, por un Santi Buitrago emergente, por una colección de corredores que han sido ahí grandes protagonistas. Sí, se podrá decir que a la sombra, obviamente, de Tadeo, pero con una relevancia muy notable y sobre todo generando una serie de expectativas que a mí me parece que nos hacen presagiar una temporada muy interesante porque Pogačar es posible que gane casi todo lo que corra,
pero no va a correr todo lo que podría ganar, con lo cual tampoco son las migajas del rico opulento, pero ahí hay banquete para el resto de los competidores. Terminó además con una magnífica victoria de Omar Fraile en Alaurín de la Torre. Gran victoria de un gregario de lujo siempre en el pelotón internacional que le ha dado vidita, ¿verdad? A un Ineos que estaba ahí un poco adormilado, pero de repente ha firmado un fin de semana, y luego hablamos del Tour del Algarve, extraordinario, ¿no? Bueno, pues eso es lo que nos ha dejado la Ruta del Sol, y como tal lo quería recordar con la victoria de Fraile en la última etapa y esa clasificación general que queda con Tadej Pogačar como vencedor indiscutible, Mikel Landa segundo, Santi Buitrago tercero, espléndido el colombiano, Carlos Rodríguez cuarto con el infortunio de la penúltima etapa, Enric Mas quinto, y luego Jogegan, Caruso, Rota, Kron y Pavel Sivakov. Bueno, ahí habría que hacer la reflexión de que en efecto ha habido una cierta igualdad, pero que sobre todo el recorrido es lo que nos ha amenizado con esos finales durísimos y exigentes cada una de las etapas, que han estado muy lejos de ser anodinas. Ni siquiera aquella etapa en la que consiguió la victoria Tim Wellens, gracias precisamente al trabajo de Pogačar, que hoy intentó también lanzar a Alexandro Kobe, su compañero de equipo, hombre muy potente en llegadas de este tipo, y que tuvo que inclinarse, sin embargo, ante una formidable exhibición como la que hizo en el Campeonato de España Omar Fraile, cuando teóricamente lanzaba a Aramburu, pero al final consiguió ese triunfo espectacular, el campeón de España, ¿no? Que ha vuelto a conseguir reverdecer éxitos importantes, porque los tiene en su trayectoria profesional. De la Ruta del Sol pasamos al Algarve, porque el Algarve nos ha dado la otra alegría a los aficionados latinoamericanos y especialmente a los colombianos con la victoria de Daniel Felipe Martínez Poveda. Dani Martínez es uno de esos corredores, y venimos diciéndolo desde hace tiempo, que no está suficientemente reconocido, porque no tiene el aura y la vitola de un Egan Bernal, de un Nairo Quintana, de un Miguel Ángel López, etcétera, de un Sergio Higuita, si me apuráis, vale. Pero es que es un corredor que responde casi siempre. A lo mejor lo metemos de vez en cuando en los zapatos que no le corresponden y le pedimos que gane el Tour de Francia, que sea un aspirante y la gran vuelta por etapas, y todavía no lo es. Pero eso no empece para que se valore convenientemente su formidable prestación. Es un especialista, además ya ganó Dauphiné Libéré, el criterium del Dauphiné ahora sin ganar una etapa, y ha vuelto a ganar en la crono final, entre comillas, por sorpresa. Y digo entre comillas porque estaba muy bien emplazado, porque había acabado ayer muy bien en el Alto del Mayao, donde consiguió una magnífica victoria Tom Pidcock en ese fin de semana fantástico de Ineos, y porque hoy terminaba con un recorrido contra el crono en el que eran muchos los llamados y bastantes los elegidos, porque eran varios los corredores que podían aspirar dadas sus condiciones. Contrarrelojistas como Pipo Gana, que ha tenido que inclinarse en la crono final ante Stefan Kuhn, o contrarrelojistas del corte de Daniel Felipe Martínez, a quien tal vez no se le tenga tan en consideración, pero que anda mucho y bien contra el crono, y especialmente en recorridos exigentes, como el que representaba la última etapa de hoy. Y sí, sin ganar ninguna etapa, pero Dani Martínez se ha llevado el Algarve. Y el Algarve hay que sumarle precisamente a la Itzulia del año pasado, y al Dauphiné, y a triunfos en la París-Niza, y a triunfos en el Tour de Francia. 26 años al servicio de su majestad Egan Bernal en aquel formidable Giro de Italia, ¿no? Si es el momento del relevo, yo no diría tanto. Y ni me gustaría exigir a este tipo de corredores capaces de dar lo mejor en pruebas de un día, en carreras de un día, en pruebas especialmente de una semana, donde hay esa bonita crono y donde hay una etapa de montaña, que ocupen su espacio, que puedan desarrollar su verdadero potencial. Y eso es lo que está haciendo Dani Martínez, cuya trayectoria ya con 12 victorias es más que relevante. Y dejémoslo estar. Ya irán viviendo mejores tiempos o situaciones en las que tal vez se pueda encontrar en el escenario de alcanzar objetivos mayores. Pero de momento también se trata de disfrutar de triunfos en estas carreras que normalmente son aptas para estos corredores. Luego, cuando llegan las grandes vueltas, se tienen que supeditar fundamentalmente a sus líderes. En la crono final del Algarve, Kuhn se impuso a Cabañá, a Pipo Gana y a Dani Martínez, que cedió tan solo 16 segundos por delante de Tobias Foss y de Thymen Arensman, que como Ilan Van Wilder eran aspirantes a la victoria absoluta, que ha caído del lado colombiano con esta victoria de Ineos para formalizar un fin de semana pletórico. Pipo Gana segundo, a 2 segundos tan solo en la clasificación general. Van Wilder a 15, Tobias Foss a 22, Stefan Kuhn a 26, y en fin, por ahí fallaron
entre comillas, Almeida a 40 segundos y Pidcock a 48 porque eran dos de los grandes favoritos y no pudieron estar en la pomada, como tampoco al final pudo estar Higuita, aunque tampoco es un especialista en este tipo de recorridos, ¿no? Habría que poner en consideración un detalle, creo que relevante, y es que cuando parece que todos están bien, no todos están en la misma condición, ni deben. Hay ciclistas que tienen que preparar el Giro de Italia y que en consecuencia deben de llevar una curva ascendente ya de aquí hasta el mes de mayo, hasta finales del mes de abril. Hay otros ciclistas que pueden alcanzar un pico de forma antes del mes de abril, ese pico de forma que viene a coincidir generalmente con las clásicas de las Ardenas, y luego hacer una pausa porque el objetivo de la temporada, el segundo pico de forma, está en el Tour de Francia en el mes de julio. Quiere esto decir que a lo mejor corredores que van a ser protagonistas en el Giro de Italia, y estoy hablando del caso de Joao Almeida, no estén ahora en la mejor condición posible, donde sí pueden estar otros ciclistas que son de Tour de Francia y que van a levantar el pie cuando llegue el mes de mayo. Y bueno, un tercer apartado para el Tour de los Alpes Marítimos, con la nostalgia de ver que era una carrera en la que, bueno, también había pasado el año pasado en el Algarve, ¿no? y con Nairo Quintana en los Alpes Marítimos, en el Tour de la Provence, etc. No estaba Nairo, pero hemos tenido, creo que, una lección importante en el comportamiento y en la respuesta de los más jóvenes, porque esa es otra reflexión que quiero hacer de esta semana interesante y de este fin de semana en concreto, ¿no? Cómo han ido apareciendo corredores ciclistas jóvenes con una proyección extraordinaria. Y aquí en el Tour de los Alpes Marítimos, en la Costa Azul francesa, ahí hemos visto, por ejemplo, a un ciclista Vauquelin, que al final ha sido el vencedor, que ya dejó constancia de muchas cualidades, anda bien contra el crono, va bien para arriba, tal vez no sea una superestrella de grandes vueltas, pero es un corredor que apunta alto dentro del panorama y le ha dado arquea, precisamente en ausencia de Nairo Quintana, para tomar el testigo de Nairo y ser más exacto de la victoria del año anterior. Y quien habla de Vauquelin tiene que hablar naturalmente del resto de los corredores que también han sido protagonistas ahí. Matías Esquielmose, el corredor danés, que es un seguro dentro del Trek y que a buen seguro también va a dar más rendimiento todavía al vencedor de la última etapa, Aurélien Paré-Pentre, un muy buen escalador francés. Chicos muy jóvenes, como otro que tal vez ha pasado un poquito más desapercibido, pero que a mí me ha llamado otra vez poderosamente la atención. En una de las últimas entregas hablábamos de él como uno de los corredores a seguir, especialmente durante la próxima temporada. Oscar Onley, corredor británico de 20 años, que ha competido brillantemente, estuvo muy bien hasta el final en el Alto de Mayao, en la Vuelta al Algarve, y que ha terminado en el top 10 de la clasificación general también. Y habla mucho y bien de un corredor que tiene tan solo 20 años y que el año pasado le aguantó el pulso a Jonas Vingegaard, allá, ¿os acordáis?, con Mohoric en el Tour de Croacia, en aquellos finales de encuesta donde llegó y le disputó a Jonas Vingegaard la victoria de etapa. Eso con 19 años y en su primera aparición como profesionales presagiaba un futuro esplendoroso para un corredor al menos dotado de una cualidad y una característica no tan habitual, ese punch en etapas de llegada y su condición de magnífico escalador. Y bueno, pues a eso le podríamos sumar, los nombres ya están barajados y además están más hechos, ¿no? El caso de Buitrago, el caso de Carlos Rodríguez en la Ruta del Sol y por supuesto de ciclistas como Tom Pidcock, que brindó una victoria fantástica. No estoy hablando de revolución, estoy hablando ni de renovación siquiera, porque ya están bastante bien instalados aquellos que van a dominar estos años, pero en su momento comentamos cómo iban a ir apareciendo y en muy breve espacio de tiempo corredores magníficos, jovencísimos, porque la detección del talento se estaba llevando a cabo de una manera muy rigurosa, muy científica en los últimos años con gente muy joven. Hoy hemos visto, sin ir más lejos, en una fuga en la última etapa de los Alpes Marítimos, a Rémi Grégoire, corredor francés de la Groupama, que ha hecho una temporada antológica el año pasado en todos los frentes habidos y por haber. Es un corredor que destila talento por los cuatro costados, jovencísimo también. Bueno, están ahí, como está Ayuso y como está Carlos Rodríguez y como están todos parapetados un poco a la espera de que no en todas las carreras de Ten ni Pogačar, ni Evenepoel, ni algunos de los otros fenómenos, y que puedan tener su protagonismo. Y desde luego son más jóvenes también que Pogačar y que Evenepoel, por muy insultante que siga siendo la juventud de estos dos grandes valores del ciclismo internacional. Y bueno, pues poco más que decir, porque si nada más me alargo más de la cuenta y luego se enfada porque no está dispuesta a ceder tanto papel. Es simplemente recordar que esto no para, que
Empieza este lunes el Tour de los Emiratos Árabes Unidos, que ahí vuelve Remco Evenepoel, que va a estar con Adam Yates y con Jay Vine, otro corredor que puede ser, visto el rendimiento de Almeida, puede ser líder del UAE en el Giro de Italia. Ya lo iremos viendo poco a poco, ¿no? Pero bueno, es verdad que Almeida, con tantísimos kilómetros contra el crono, tiene que ser el líder del equipo. Pero bueno, digo lo del Tour UAE, donde va a estar Pello Bilbao como referente fundamental, por la razón de que los Emiratos quieren tener al relevo de Pogačar. Vale, no viene Pogačar en esta ocasión a revalidar su título de los 2 años anteriores, pero queremos tener en la salida garantías de conseguir la victoria absoluta. Y eso es lo que van a pelear en las 7 jornadas de esta semana, con 2 llegadas en alto, las 2 clásicas llegadas del martes y del domingo, y que será el prólogo del fin de semana que nos espera también, de jueves a domingo, o Gran Camino. Fue un gran espectáculo el año pasado, la Vuelta a Galicia, y este año pretende superarse. No en vano han conseguido alinear en la salida al number 1 del Tour de Francia, Jonas Vingegaard. Así que vamos a disfrutar de ellos y vamos a seguir gozando del ciclismo, porque esto es no parar, afortunadamente.